Ya tenemos ya. Muy bien. Aquí está. Excelente. Ahora sí, vamos a empezar, estimados amigos. Ya, con esto empezamos. Mira, fíjense, yo decía siempre que en el quechua hay claves importantes. Hoy día, por ejemplo, una de las claves fundamentales, los secretos que tú tienes que conocer, están aquí, ¿ya? Y aquí les voy a compartir que existen claves muy importantes para aprender el quechua. Eh, Primero, por ejemplo, voy a tratar de mencionar algunas claves, ya que tal vez ya hemos avanzado o ya hemos conocido, ¿ya? Uno de ellos, el primero es pues conocer el SOP, ¿ya? ¿Qué es el SOP? Es la estructura gramatical, sujeto, objeto, más verbo. Este es el primer tema súper importante que ustedes tienen que conocer. Para nosotros hablar, comunicarnos bien, ¿ya? A ver, un ratito, por favor, ¿qué nos está pasando aquí? Mm, ok, ok. Ya. Muy bien. Entonces, mira, hay algo interesante que tenemos que conocer. Es que dentro de las claves que hablamos es esto. El sujeto siempre va a estar antes del objeto y al final va a estar el verbo. Este es el primer punto súper importante que debemos conocer. Si usted conoce esto, ve, sabe esto, entonces yo te aseguro que el quechua va a estar en tus manos y va a estar fácil para que aprendas. ¿Ya? Eso es el primer caso. Ahora, el segundo caso que usted tiene que entender aquí, ¿ya? Vendría a ser pues el tiempo presente, ¿ya? El tiempo presente simple, algunos lo denominan en este caso indicativo, ¿ya? Entonces, este es un tema muy importante también, ya que debemos conocer. Eh, Ahora vamos a entrar al tiempo presente simple o el tiempo presente indicativo. Sé que muchos ya conocen y han visto, pero ¿por qué para nosotros es importante? Porque estos van a ser los recursos con los que vamos a trabajar. Recuerden que este primer libro que estamos trabajando, ¿ya? Es el libro donde vamos a repasar, vamos a conocer un poco más de cómo funciona el quechua y más aún el tema de las, en este caso, conjugaciones verbales, vamos a conocer aquí. El segundo libro que vamos a utilizar a partir del siguiente mes, vamos a utilizar todo lo que son sufijos. Ya, vamos a aprender a responder preguntas, a plantear preguntas, en qué situación se utiliza un sufijo. Y el tercer libro que vamos a trabajar, ya, el tercer mes de nuestro curso de quechua, va a ser exactamente o exclusivamente lo que se denomina en este caso conectores lógicos. Esto va a servir para qué? Para poder nosotros formular oraciones, plantear expresiones. Eso va a ser el tercer ciclo. ¿Ya? Entonces, en estos 3 meses estimados, vamos a trabajar todos. Así que hay que estar atentos, hay que ponernos cómodos para empezar, ¿ya? Entonces, el tiempo presente simple o el modo indicativo consiste en lo siguiente, ¿ya? ¿En qué va a consistir esto? Mira, veamos este cuadrito, ¿ya? Un ramo así, ¿ya? Mira, veamos este cuadrito. Voy a hacer un resumen de todo lo que vamos a trabajar, ¿ya? Mm, en este caso, en este cuadrito vemos lo siguiente. Vamos a considerar primero los pronombres personales. Luego, luego vamos a utilizar lo siguiente. Aquí vamos a utilizar el verbo o la raíz del verbo y en este cuadro vamos a utilizar, digo ya. En este cuadro vamos a utilizar los sufijos, ¿ya? Mira, tenemos tres elementos fundamentales. Ahora, el último cuadro va a ser pues la versión final. ¿Recuerdas? La versión final. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es que vamos a trabajar nosotros.
Ya. Entonces, a ver, vayan repasando el tema de sus pronombres personales, ¿ya? Sé que les va a ayudar bastante en este caso los pronombres personales. Vayan repasando, por favor, los pronombres personales. ¿Cuáles serían los pronombres personales que nosotros vamos a conocer el día de hoy? ¿Ya? Los pronombres personales que vamos a conocer el día de hoy son los siguientes, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los pronombres personales? A ver, ¿cuáles serían? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Yufa. ¿Ya? Señores, Entonces, por ejemplo, muy bien. Nuca, El primer pronombre personal es ñoja o noja, algunos Nuca, dicen, ¿ya? Can, Ajá, luego ham, pai, Pai, ¿ya? Paikuna, Ñujanchi, ¿ya? Ñujanchi, No ¿ya? cancha. Luego viene ñujaiku, Ay, no caigo. ¿ya? Luego, ¿qué viene? Cancún. Cancún. Una, y por último, Paikún. paikon. Ya está, ya tenemos, mira, los pronombres personales. Entonces, estos pronombres personales cumplen una función muy importante. ¿Cuál es la función? De acuerdo a estos, vamos a utilizar, voy a poner con un color rojo, algunos sufijos sumamente importantes. Según lo que hemos aprendido, lo que yo he estado investigando durante todo este tiempo, es que para cualquier tipo o cualquier variedad del quechua, siempre se va a utilizar el mismo sufijo. Ñuja es un pronombre personal que sí o sí va a guardar una relación con el ni. O sea, con esto te explico. Si algún día tú quieres escribir bien el quechua, te sugiero. Si has utilizado el ñuja como pronombre, siempre tu oración o tu enunciado debe terminar en ni, en el tiempo presente simple. Ahora, el ham, que es la segunda persona, va a tener también igual una regla. ¿Cuál va a ser la regla del ham? ¿Ya? Ham, sí o sí, obligatoriamente, ¿qué va a pasar? Va a terminar en el inki, ¿ya? Esta es una regla muy importante. ¿Qué pasa, profesor, si termina en otro? Entonces, si termina en otro, en otro sufijo, estaría mal tu quechua, estaría pues terrible tu quechua. Ahora, para el pai, el sufijo que vamos a utilizar es el sufijo n. Pai, por ejemplo, veamos aquí un poquito, vamos a retroceder. Mira, fíjense, para el ñuja hemos dicho que el sufijo es el ni. Por eso tú dices que ñuja mikone, ñuja take, ñuja purini, ñuja yachane, ñuja suane, ñuja ruane, ñuja waikone, ñuja, o todo es con el ni. Todo siempre va a ser con el ni. Entonces, ahora, en el ham, siempre, otra vez va a tener la misma dinámica, digo. Ham por inki, mira, fija, se va a terminar en inki. Ham yachanki, ham yanonki, ham ruanki, ham tusunki. O sea, siempre, siempre nuestras terminaciones van a ser esas. Entonces, por ejemplo, tú puedes, yo te digo esta regla, mira. Por ejemplo, aquí digo. A ver, profesor, si me dices que ñuja siempre va a terminar con el famoso ni, entonces dame un ejemplo, pues, profesor. Y yo te voy a dar aquí un ejemplo, mira. ¿Ya? ¿Cuál va a ser ese ejemplo que te voy a dar? Es este. Mira, si tú me pides que termine con el ni, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente en este espacio voy a poner un verbo. Por ejemplo, el verbo bailar. Tú, soy. Y como me dice la regla aquí, cuando yo quiero poner el verbo, cuando yo quiero conjugar, la y siempre tengo que eliminar y quedarme solo con la raíz. ¿Cuál sería la raíz? Tusu. Esta sería la raíz. Entonces yo me quedo con esa raíz. Ya vamos a dejar ingresar. Entonces, mira, fíjense. Esta es la raíz. Siempre. Entonces, como te digo, ñoja siempre va a ir junto o va a terminar siempre con el ni. Es la primera regla de oro. Y en todos estos casos va a ser igual. Ñuja con el ni, ham con el inki, pai con el ni. Ahora, aquí. Importante. Si usted ha puesto ñuja y dice que ha terminado en ni, ¿qué puedo hacer? Y machata ruaru y macaipi. Aquí, en este espacio, yo puedo poner un sustantivo, puedo poner un adjetivo, puedo poner un adverbio. Todo lo que yo necesito poner.
Por ejemplo, ñoja tu suene. Podría poner un lugar y digo, por ejemplo, imagínate que yo bailo en la calle. Iglio pi tu suene. Mira, pero esto siempre va a estar con una terminación ni. Entonces, el día que usted vaya a dar su evaluación de docentes, tienes que tener esta idea siempre. Porque ahora, por ejemplo, en el colegio donde enseño, la mayoría son quechua hablantes, pero no cumplen esta estructura. Ñoja tozoni que te dice. Ahora, por ejemplo, yo puedo aumentar, ya aumenté en la calle. Puedo aumentar, por ejemplo, una persona, ¿con quién? Ma, mai, wan. Mira, ñoja que mamá y wan, tozoni. Puedo poner. Pero no solo eso, por ejemplo, yo quiero calificar cómo es la calle. O puedo poner, por ejemplo, aquí una calle fea. Millay, Ixliupi, Mamaywa, Tuzoni. Ya, mira, pero la idea es esta. ¿Qué cosa es la idea? Que el ñuja siempre va a terminar en ni. Esa es la idea. Aquí al medio puedo poner infinidad de cosas, infinidad de palabras, pero debo entender que siempre va a tener la terminación. Ñuja, Millay, Ixliupi, ¿ya? Mamá y Tuzoni. Por ejemplo, en este caso, Millay es horrible, feo. Digo, yo bailo con mi mamá en la calle fea. Mira, ¿te das cuenta? Y entonces, hay veces por naturaleza las expresiones en el quechua empiezas a leer en castellano, dices yo, ¿ya? Bailo con, fíjate lo que estoy, en este caso, lo que estoy bloqueando para que entiendas, mira, ¿ya? Dice lo siguiente. Ñuja, mira, ñuja, ¿ya? Que vendría a ser yo bailo. El one es con la Y. Mi mamá, fíjate, en ¿dónde? La calle fea. Ya está. Se han dado cuenta que muchas veces las expresiones empiezas del primero, te vas al último y empiezas a leer de atrás hacia adelante. Eso funciona bastante, ¿ya? Pero lo más importante, chicos, es que ñoja siempre va a ir con D. Ahora, aquí puedo aumentar. Ñoja, mira, que yo mamá iba, tú suena. ¿Ya? Por ejemplo, aquí por ejemplo, mamá iba, Taiwan, Ima, Tuzone. O sea, yo puedo seguir aumentando más ejemplos y mi expresión va ampliándose, pues. Pero lo que me interesa aquí, estimados, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es el ñoja con el ni. Me dicen algunos, por ejemplo, ¿y cómo sería yo bailo feo en la calle? ¿Mm? Aquí, por ejemplo, diría, ñoja millaita, ihliopi mamá iban taita ima, tusuiko. Aquí ya tenías que utilizar el ta, millaita, tusuiko. Bailamos feo, ¿ya? Pero, mira, la primera regla, estimados, el ñoja con el ni. Lo mismo pasa, por ejemplo, puedo decir, mira, ham, agarro este ham y pongo aquí. Mira, fíjense, control V y digo, ham, milla y ihliopi mamá iban taita ima, tusun, ¿qué? O sea, lo mismo puede cambiar, pero, o digo, la misma expresión solo ha cambiado, ¿qué cosa? El pronombre y el sufijo. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, agarro el pai de aquí arriba que estoy bloqueando, copio y digo, pai, ¿ya? Milla y kislupi mama iwa itaita iwa ima tusun. O sea, mira, te das cuenta, siempre. Y solo va a cambiar que yo bailo, él baila, tú bailas. O sea, puede cambiar. Y solo una simple palabra o una simple letra le da un sentido distinto a la expresión. ¿Ya? Entonces, reglas, mira. Ñoja con el ni. Ham con el Está in. escribiendo en inglés. Pai con la n. ¿Ya? Siempre, siempre vamos a entender de esa manera, ¿ya? A ver, en los comentarios dice, ñoja, tu son y ham, tu son ya. Ahora, mira, aparte de eso, estimados, el ñujanchik, para que entienda, siempre va a llevar esa terminación, ¿ya? Ñujanchik, inchik.
para que ya no te equivoques. Aquí está. Ñujanchik, inchik. Ñujaiko, tenemos dos opciones en este caso. Mira, voy a bloquear con un color celeste y voy a copiar. Ñujaiko va a tener aquí también la misma terminación o en algunos casos se utiliza el nico, ¿ya? Por ejemplo, en el quechua chanco utilizan el nico, dice, ¿eh? Ñujaiko tusunico, y en quechua cusco decimos ñujaiko tusuico. Ñujaiko y yachanico, dice, ¿eh? Ñujaiko y yacheco. O sea, las dos opciones son válidas, si usted desea, en este caso, conjugar. Hankuna. Para Hankuna utilizamos la terminación inkichik, ¿ya? Hankuna tusunkichik, Hankuna takinkichik, Hankuna yachankichik, Hankuna purinkichik, Hankuna suankichik. Esa es la terminación. Paikuna tiene una terminación inco, uyarichiketa, inco. Paikuna tusunku, paikuna yachanku, paikuna ruanku, paikuna huajanku, paikuna purinku, paikuna tarinku. Siempre vamos a tener esa terminación, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, estas terminaciones son muy importantes, debes tener en cuenta. Entonces, primera regla estimada. Conocer el tiempo presente simple o indicativo como si fuera el Padre Nuestro. Conozcan esto. Ahora, tenemos aquí verbos. Por ejemplo, yo en este espacio voy a poner el verbo mihui. Mihui podría ser o mikui, cualquiera de los dos. ¿Ya? Mira, tienes dos opciones. Puede decir usted mikui o también puede decir mihui. Las dos expresiones son válidas. Ahora, pero para yo utilizar mi conjugación, ¿qué hago? Debo tener siempre en cuenta que las y finales de los verbos que están en modo infinitivo, que lo voy a poner con color rojo aquí, ¿qué debo hacer? Debo eliminar, debo olvidarme de las y finales. Y por ejemplo, en este caso yo agarro miku y copio a todos. Mira, fíjense. Y digo, ñuja, miku, ni. Ham, mikun, ki. Pai, mi, con. Fíjate, ¿no es cierto? Ñujanchik, mikunchik. Ñuhaiku, mikuiku o mikuniku. Hankuna, mikunkichik y paikuna, mikunku. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la versión final que aquí aparece en el cuadrito? Nuestra versión final sería pues lo siguiente, estimados. ¿Ya? Aquí mi versión sería ñuja, mi, ku, ni. ¿Ya? Por ejemplo, con el ham. Ham, mi, kun, ki. Pai, pai, mi, kun, ñujanchik. Mira, fijaos esto. ¿Ya? Mikuni. Ñujanchik, mi, kunchik. Ñujanchik, ¿ya? Mi, kun, chik. Fíjense. Ñujanchik, mi, kun, chik. ¿Ya? Y por último, o digo, continuando, ñujaiku, mi, ku, niku o mi, kuiku. Hankuna, mikunkichik y paikuna mikonku. ¿Ya? Paikuna mikonku. Entonces, estimados, mira, yo te he dado una introducción a todo lo que es el tiempo presente, que va a ser súper importante. ¿Ya? Va a ser muy importante. Ahora, hay algo más, estimados estudiantes o estimados amigos. A partir de esto, yo puedo hablar de los progresivos, de los pasados. Eh, por ejemplo, hay diferentes tipos de pasado o diferentes modos del pasado, entonces puedo hablar todo eso, ¿ya? Mira, vamos a ver, hay que acceder, hay que darle acceso ya. Por ejemplo, ¿por qué yo les digo que es muy importante el tiempo pasado o el tiempo presente simple? Porque aquí, miren, en este espacio voy a agregar un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque aquí puedo poner un sufijo. Por ejemplo, pongo el sufijo ichka. Este sufijo ichka, para todos puedo poner. Mira, pongo y mi expresión va a cambiar, pues. Por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cómo va a cambiar mi expresión? ¿Cómo cambiaría? De la siguiente manera. Mira, ya tengo ichka. Ahora voy a decir, mikuchkani, ñoja mikuchkani, yo estoy comiendo.
Ha mikuchkanki, tú estás comiendo. Pai mikuchkan, él está comiendo. Ñuhanchik mikuchkanchik, nosotros estamos comiendo. O sea, hablamos del tiempo presente progresivo. Si no quiero esto mismo y lo pongo con el ra o el ireja, ¿ya? Y puedo pegar aquí todo. Ñoja mikurane, ha mikuranki, pai mikuran, ñojanchik, mikuranchik, ñojaiko, mikuraneko, hankuna mikurankichik, paikuna mikuranko. Uy, ya sé, mira. O sea, la diferencia, o he aprendido el pasado, el progresivo y el tiempo presente simple. Solo conociendo un poquito el tiempo presente simple. ¿Ya? Por ejemplo, en algunos casos aquí se utiliza el ereja, mejorjani, algunos utilizan así, en algunos lugares hablan así, mejorjani, mejorjangichik, mejorjanki, mejorjanchik, mejorjaneko, mejorjankichik y mejorjanko. ¿Se puede utilizar así? Sí se puede utilizar. ¿Es válido? Es válido. Entonces, estimado amigo, mira, ya tienes el tiempo presente y por eso te digo, pues, el tiempo presente es sumamente importante, es súper, súper importante porque a partir de esto puedes trabajar, puedes variar la conjugación de los diferentes modos de cada tiempo, ¿ya? Entonces, en caso de pasado, ya sabes, para el pasado solo vamos a anteponer a los sufijos dos opciones, el erja o simplemente puedo anteponer, ¿ya? Ra. El famoso ra, nada más, ¿ya? Puedo utilizar uno de los dos. Y si yo deseo hablar del tiempo presente progresivo, ¿qué va a poner? En este caso, solo para el progresivo pongo el HK. Pongo el HK para el progresivo, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, creo que con esto he sido bien claro cómo funciona el quechua, ¿ya? Que ya está ya chacuna, quiche. Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, a ver. De este cuadrito quiero que me pregunten si tienen dudas, comentarios, preguntas. ¿Nos va a mandar esas notas, profesor? Sí, sí, esas notas van a estar, todos están las notas en Sí, sí, en nuestra carpeta. Toditos están guardados. sí, sí, ¿Ya? estamos descargando eso. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a nuestro libro, si no hay preguntas, y hablamos, mira. Aquí está, estimados estudiantes. Ya, vamos a ocultar esto. Hablamos de qué? De la primera persona en el singular. Fijaos esto. ¿Cuál es la primera persona en singular? Ahí está, mira. En ñuja, ojo, ojito, siempre va a ir con el ni, como te expliqué. Por ejemplo, ñuja yachani, ñuja mikuni, ñuja puruni, ñuja tusuni, ñuja runa simita, rima, ni. En todos estos casos, estimados amigos, mira, si bloqueo, va siempre a tener esta terminación ni. En todos los casos, siempre. Mira, ni, siempre, siempre vamos a terminación, vamos a tener esta terminación. Entonces, eso solo es en la primera persona. Yo sé, yo como, yo camino, yo bailo, yo hablo quechua. ¿Entendido? Ahora, por ejemplo, ¿ya? Nos dice, reto del espía, encuentra el error. ¿Cuál sería la hora? Aquí hay oraciones incorrectas. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a corregir. Ñoja yachan. ¿Cómo sería mi explicación ahora? No calla Chani. Ñoja, Yachani. ñoja, Ñoja ya. yachani. Chani. Ajá, muy bien. Ñoja yachan. Chani. ¿Ya? Entonces, todos estos ejemplos hay que convertir en este modelo, ¿ya? ¿Para qué vamos a practicar? Para aprender más fácil y más rápido, ¿ya? Mira, en este caso, estimados amigos, para que usted un poco más se distraiga, ¿ya? Para que esté más distraído aprendiendo quechua, vaya a su libro de sopa de letras que tiene y busque justo la conjugación del tiempo presente, ¿ya? Para que aprendas jugando, pues, ¿ya? A ver, vamos a ver aquí, no sé si alguien ya vio en su sopa de letras, ¿ya? En este libro de cuentos clásicos, aquí tenemos, miren, en la página, a ver, para que anoten ya, en la página, aquí está, pero como fue 123, ¿ya? 123. Veamos, mire. Tenemos aquí conjugación del verbo en el tiempo presente. Aquí está todo. Esto está un poco en el quechua, en este caso
cusqueño, pero la conjugación aquí está, mira. Mijoni, taquinqui, pucllan, puncllanchis, puricu, puringuichi, tuzuncu, waikuni, puñunqui, saman, tianguichi, huajangu. Siempre este grupo de palabritas es lo que tienen que buscar. Aquí está ya un poquito la explicación. Pero a manera de relax, vayan a la página 123 y les voy a dejar aquí, ¿ya? Vamos a poner, ¿ya? Repasar la página 123 del libro, ¿ya? Cuentos clásicos y antiguos. ¿Ya? Hay otro también, o si no, del libro de sopa de letras, ¿ya? O la sopa de letras que tiene, repasen eso. Ahí está el tiempo presente, ¿ya? Entonces, con eso, pasamos aquí. Por ejemplo, dice, usa los verbos entre paréntesis para completar la oración de la primera persona. Por ejemplo, aquí dice, ñoja runasimita, yache, ¿qué podemos poner? A ver, con el verbo yache. Yachani. 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 Muy, aquí pones y dices, yacha, ni, completado. Ñoja runasimita, yacha. ¿No es cierto? Ahora, tenemos aquí, mira, ñoja maíz, mikuni. Mikuni. Ah, Mikuni. ya está. Entonces debemos entender que es la primera people, la primera persona. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Adivina el verbo escondido. Ya no está tan escondido, pero mira, dice, mira. Aquí dice, yo como papas. ¿Cuál sería el verbo escondido? Yo como. Ñoja mikuni. Mikuni. El verbo es como, ¿no es cierto? Ñuja, papata, mikoni. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería el verbo escondido? ¿Cómo? Entonces, si encontrar el verbo, ¿qué voy a hacer? Voy aquí y pongo, ñuja, ¿cómo? Y manicomata Jesús y minchipi, ¿cómo? De comer. Mikuni. Mi, co, ni, o mi. ¿No es cierto? Ñoja, mijone. Ya está. Estoy conjugando. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo, mira, dice, yo camino todos los días. Y la palabra que está en negrita es el verbo, y aquí me ha conjugado. Ñoja, puri. ¿Ya? Hay que seguir ese ejemplo. Igual también aquí tenemos, y aquí también nos pide cambiar, en este caso, por ejemplo, el pronombre. Mira, está claro el ejemplo. Cambia el pronombre, señores. Cambiéis, y nos dice, mira, pai mijun, ahora ¿cómo sería? Ñoja, mijun. Mikuni. Pai purinja, ñoja, Purini. pai riman, ñoja, Rimani. pai pugllan, ñoja, Puhyani. pai tianku, ñoja, Ya. tía. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Fácil, fácil. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos una conclusión muy interesante. Dice, mira, cuando usamos el ñuja, uyari que talinta chay alinta uyari, kaime umakipe jipanan, esto tiene que quedar en tu cabeza, dice. Cuando usamos el ñuja, el verbo siempre termina en ni. Ni. Esa es la regla de oro que debemos dominar. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, por favor, hay que practicar este ejercicio que tenemos. Son sencillos, son nuevos ejercicios, nos hemos un poco inspirado en hacer estos ejercicios para que practiquen, ¿ya? Muy bien. Y también repasar, por favor, el libro de sopa de letras, ¿ya? Muy bien, ya tenemos aquí también más ejemplos, tenemos ya. Ahora sí, ¿ya? Nos dice aquí, puse lo siguiente, ¿ya? Antes de continuar, vamos a tener en cuenta los verbos que vamos a utilizar. Y siempre les dije, un panadero siempre necesita harina para trabajar. Y un estudiante de quechua siempre necesita vocabulario para hacer sus trabajos, para implementar, para hablar, ¿eh? Tenemos aquí puri, caminar, puclia y jugar. Y si usted está cansado, pues va al libro de sopa de letras, una página antes del tiempo presente, vas a encontrar aquí. Dice, verbos usuales. ¿Cuántos verbos? Son 18 verbos, ¿ya? Entonces tienes ya para buscar aquí 18. ¿Qué Por ejemplo, página mijo, está, profesor? está en la página 120. 123. Ya, Sí. 122 y 123. Entonces aquí tenemos, mira, la página, repasar la página 122, ¿ya? Y 123. Esas dos páginas repasen, por favor. Esa es la tarea,
¿ya? Repasar obligatorio, ¿ya? Entonces, mira, tenemos todo eso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, vayamos aquí. Si tenemos aquí verbos de acción, puri, puklay, tusui, muchay, uyari, ahí, imagínate, ambas, uyari, ¿ya? Corrigen algunas cositas. Rikuy, mirar, observar, ¿ya? Verbos de comunicación, rimay, yachay, willay, tiapayay, tapuy, es esto. Tapuy, que es preguntar, ¿eh? Tapuy es preguntar. Ñawinche, leer. Helhay, escribir. Verbos de alimentación. Mijuy, upyay, chakichi, ¿qué es chakichi? Pues No, hacer guay, sentar. ¿ya? Waikuy o yanuy, ¿ya? Es cocinar. Minkay, trabajar en la chacra. Esto, por ejemplo, el minkay es un verbo bastante relacionado con el trabajo, porque se recuerdan que antes minkaruksaki, decías, ¿eh? Si usted desea, puedes corregir también el libro y decimos yam, yamkai o yankay. Cualquiera de las dos expresiones en el quechua es válida, ¿ya? Llankay decimos aquí en Apurímac, por ejemplo, en mi zona decimos Llankay, Llankaracamuy. Y, por ejemplo, en Cusco decimos Llankay, ¿ya? Es más laringalizado el sonido, ¿ya? Llankay o Llankay, ¿ya? Entendido. Por ejemplo, verbos de ubicación o movimiento tenemos Hamuy, venir, Ri, ir, Sayay, pararse, Tiyay. En este caso, estimados amigos, TJ es un verbo polisémico, tiene dos significados o dos traducciones. ¿Ya? Vamos a ver, ¿alguien quiere ingresar? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las traducciones en este caso de este verbo? Es vivir o sentarse. ¿Ya? Entonces, va a ser muy contextual. Por ejemplo, yo te digo, "Washeba PTA", te estoy diciendo, siéntate detrás de la casa. Y si yo te digo, "Wasi PTA", te estoy invitando a que vivas en mi casa. Con el Va pi. textual. ¿No es Así. cierto? Mira, vayamos. Este título les voy a explicar aquí para que entiendan un poquito. Como les decía, el verbo TJ tiene dos opciones. Favorito. ¿Cuáles son las dos opciones que tiene? Es vivir y sentarse. Entonces, va a depender de cómo yo voy a plantear la expresión. ¿Ya? ¿Cómo planteo la expresión? A ver, ustedes díganme, ¿cómo puedo plantear una oración con el verbo sentarse? Moca puñona patapi tiani. A ver, ñuja, puñuna, patapi. Patapi tiani. ¿Qué es cama? En quechua, puñuna pata, dices, ¿eh? Podría ser o podríamos considerar como cama, puñuna pata, por la acción que cumple, pues, por la función que cumple, ¿ya? Por ejemplo, lo más usual podría ser, pues, ñuja. ¿Recuerdan el cahuito? Cahuitupi, tiani. Utilizando algo antiguo, ¿eh? Cahuito. Cahuitupi, tiani. Ñuja, cahuitupi, tiani. Estás diciendo que estás sentado en el catre de la cama. Pero eso es exclusivamente para sentarse, que lo voy a poner con un color morado o un color azul con sus oraciones, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el verbo vivir, que va a estar de un color verde, vamos a plantear sus oraciones. Por ejemplo, digo, ñuja, ¿ya? Mamaiwa, ti, ya. ¿Me entiendes? Ahora, con eso entiéndame lo siguiente, estimado estudiante, ¿ya? O en otro caso, por ejemplo, podría decir ñuja wasipi, ¿ya? O wasimpi de alguien, ti, yani. Mira, fíjate, ¿eh? Yo vivo en su casa, ñuja mama iban, ti, yani. Son contextuales. De acuerdo al contexto, es el significado de ti. ¿Me entiende? ¿Ya? Aquí me dicen ñuja arequipapi tiane. ¿Cómo sería? ¿A cuál pertenecería esto? Ñuja arequipapi ti, ya. A vivir. ¿De vivir o de sentarse? Vivir. ¿A cuál pertenece? Arequipa. Al verbo
vivir. ¿No es cierto? Vivir. Yo vivo en, ¿ya? Aquí nos dice, yo vivo en la casa de mi mamá. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, yo vivo en la casa de mi mamá. Mira, Ñoqa, yo vivo ñoqa mamay, en la... mamay Noqa mamaypa wasinpi wasinpi. tiyan. Mi expresión sería, ¿cómo dice? Ñuja, Ah, ¿ya? Wasipi. Ya. mamaypa. Ahora, mira, escúcheme. Ñuja, y como dice, mi terminación va a ser tiya, ni. Ni. Armado, ¿cierto? Entonces, mira, yo vivo y ya está armado hasta aquí. En la casa de mi mamá, Mamaypa. Mamayne, mamayne. ¿ya? Mamá es mamá, mamay es mi mamá, y la preposición de es el caso genitivo de, De pa. ¿ya? Ajá. Mamay, pa, Pa. ¿ya? En la casa es wasi, Wasimpi. ¿ya? Wasimpi tiani. Wasin, pi, tía. Pi. Ñuja mamay pa wasin pi, tía. Podemos Tiyan. utilizar así. ¿Me ha entendido? ¿Ya? Entonces, mira, aquí hay un caso interesante, estimados amigos, el caso genitivo que hemos visto con anterioridad en las clases pasadas, ¿ya? Entonces, hay que utilizar el caso genitivo. ¿Cómo se traduce el pa al quechua? Este pa. De. Este pa, estimados amigos, es el caso genitivo, ¿ya? ¿Qué es este caso genitivo, profesor? Es sencillo, ¿ya? Este caso indica posesión, ¿ya? Pertenencia de algo, ¿ya? Por ejemplo, mamá y pa, de mi mamá. O simplemente la preposición de. Recuerden eso, ¿ya? Eso hemos avanzado, pero vamos a volver a avanzar más adelante esto, ¿ya? Cuando lleguemos a los sufijos, ¿ya? Es el caso genitivo. Si usted va a escuchar una palabra con pa, esto es diciendo que automáticamente tienes que pensar y decir pa es exclusivamente la preposición de en quechua. De. De, ¿ya? Es la preposición de en quechua. Que te hayan hecho, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces creo que con eso hemos entendido un poquito más. ¿Ya? Ya, vamos, ya hemos entendido. Muy bien, ahora sí. Aquí tenemos Chayey, que es llegar. Chayaruni, he llegado. Chayaramuni, he llegado. ¿Ya? Muy bien. En este caso, estimados, el Chayey, hay varias maneras de decir que más adelante vamos a aprender, ¿ya? Verbos de pensamiento y emociones. Fijaos esto. Pensar. Yuyay o algunos dicen umanchay. En este caso, la expresión más interesante sería umanchay. Y yuyay, en este caso, podríamos considerar como el verbo recordar. Recordar. Y por decir, yuyay, mana yuyanicho, dices, ¿eh? Yuyay, recordar. ¿Ya? Yuyaya, yauhan. ¿Ya? A ver, mamá y pajuasin pitiane. Ya. Muy bien. Cuya y querer amar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Cusco, el cuyay no siempre se utiliza, pues algunos dicen monay, monaconin, che, guarmita, dice, ajá, ya escuchaste monaconin, como quien dice, quiero aquel perrito, de querer, de mona y de querer, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, tenemos esto. Kusikuy, imatakama kusikuy, ale, Alegrarse. ¿cierto? Estaba mal ese Sami, ¿no? Sí. Y Ochucuy, ¿cómo sería? Ochucuy. Y más cama, Ochucuy. Ochucuy. Ochurucusunchis decimos, ¿no? A ver, Resguardarse, guardarse, no, a ver, ¿qué sería Ochucuy? retirarse. Deleitar, Ajá, disfrutar, ¿ya? Disfrutar. Recuerden eso, ¿eh? Entonces,
Cochucuy. Arrinconar no sería cochucuy. Cochunay sería arrinconar. Cochunay. Pero en este caso estamos hablando de la Q, cochucuy. ¿Ya? Mancha y tener miedo. O en algunos casos, por ejemplo, manchacuy decimos. Mancharucuni. ¿Ya? Manchacuy, tener miedo. Nos dicen que cochucuy también es gozar. Sí, también es gozar. Recuerden esto. Gozar. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos todos esos verbos para trabajar. ¿Ya? Mira, verbos relacionados con objetos. ¿Ya? Y cosas. Ruay, hacer. Ruay, hacer. Por ejemplo, aquí en Chanca muchos dicen hipe, hiperbari, así como quien dice dejar, dejar. Pero, por ejemplo, en Cusco decimos saji, sajerpari, llego armita, dices, ¿eh? Dejarita sajerpari, ni tan rabia chiscasunki, por ejemplo, rabia chiscasunki o piña chiscasunki, puedes decir, ¿eh? Saji, ¿ya? Es dejar, ¿ya? Saji, saji. Halley, ofrecer, ¿qué sería? A ver, hatui es vender. Ofrecer, ¿qué sería? Highway, highway. Munachi, ¿ya? Munachi es ofrecer. Y vender, ¿cómo sería? Hatu, Hatui, ¿ya? Es vender, ¿ya? vender. Aquí tenemos. Hatui es vender. Recuerden eso, ¿ya? Haturamos a vender, ¿ya? Tarpui, sembrar, chura y poner, apay, llevar. Ya tenemos verbos, ¿ya? Entonces tenemos varios verbos que podemos utilizar. Monachi, monachi, muy bien. Entonces, todos estos verbos, estimados amigos, ya tienen aquí un poquito más repasen, dense el tiempo para trabajar. Por ejemplo, tú con estos verbos puedes practicar el tema de la conjugación. Por ejemplo, ¿ya? Puedes practicar la conjugación. ¿Cómo puedo practicar la conjugación, profesor, con estos verbos? Fácil, pues. Por ejemplo, puedo decir lo siguiente. A todos le pongo ni. Digo, Purini, Pujlani, Tuzuni, Muchani, Uyarini, Riconi. Estoy practicando la primera persona en tiempo presente. Rimani, Yachani, Willani, Tarpuni, Ñawinjani, Hiljani. Pero eso sí, para eso necesitamos, ¿qué cosa? Eliminar la Y. ¿Ya? Mijuni, Upiani, Waikoni, Yanuni, Llancani, Ullancani, todos coni. Solo Cam, con raíces. claro, solo con raíces. Para nosotros conjugar un verbo en un tiempo pasado, presente y futuro, siempre tenemos que olvidarnos las Y finales de los verbos. Esa es la regla. ¿Ya? Esa es la regla. Muy bien. Por ejemplo, Tiani, Chayani, Rini, Hamuni, Umanchani, Yuyani, Kuyani, Munani, Kusikuni, Ochukuni, Manchakuni, Ruani, Hipani, Sahini, Monachini, Hatuni, Tarpuni, Churani, Apani. ¿Te das cuenta? Guacani. Guajani, pues si estás llorando por alguien, puedes decir Guajani. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, entonces, estimados amigos, creo que eso ha sido el tema de la primera persona que debemos conocer. ¿Ya? Es la primera persona. Ahora, pasamos a la segunda people, a la segunda persona. Y dice, mira, regla general. Y vamos a nuestra ficha, otra vez a nuestro material de apoyo que estamos teniendo aquí, y encontramos lo siguiente, papitos. Imagen tantaricha keipi, jawariche. Hemos utilizado el ham y nos dice que siempre va a ir con el ink, la segunda regla. Por eso te puse en colorcitos para que no te equivoques. Ham con el ink. Y vamos a nuestro libro y vamos a ver, mi libro está bien, a ver, vamos a ver. Segunda persona singular, ham, tú, ¿ya? Y me dice lo siguiente. Regla general. Cuando usamos el pronombre personal ham, que viene a traducirse como tú, ¿qué nos dice? El verbo lleva el sufijo ing. ¿Cuál es el sufijo? Ing. Y cumple pues la regla. Y aquí tenemos ham yachanki.
ham mikunki, ham purinki, ham tusunki, ham rimanki. O sea, prácticamente se cumple, pues, estimados, la regla aquí. Mira, si yo pongo aquí, jabalí, inki, inki, inki y el inki. ¿Cumple la regla? Cumple. Y lo voy a poner con negrita. Ahí está. Cumple, pues, en todos estos casos. ¿Me entienden? Entonces, nosotros debemos cumplir esa regla que se nos manda. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí dice ham yacha, voy a corregir aquí. Ahí pongo ham ya. ¿Qué dice día? Yachanki. Ham yachanki. Yacha. ¿Entendido? ¿Ya? Porque estas oraciones de aquí que estamos viendo están incorrectas. Ham yachan está incorrecto. Ham miku, Mikunki. ham purini, ham tusuni, ham rimane son incorrectos. ¿Y cuál sería la forma correcta? Ham yachan. Y ahora pongo ham yachanki. ¿Entendido? ¿Ya? Hay que corregir aquí todas las oraciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora completa la oración con el verbo correcto. Igual, mira. Ham runasimita yachanki. Yachanki. Ham sarata mekonki. Mikunki. Ham wasipi tianki. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién responde más rápido? A ver, vamos. ¿Ya? En este caso, mira, hay algo interesante que estamos viendo. Es una pregunta, dice. Un compañero te pregunta y tú respondes en quechua. Ejemplo, Hampurin quechua. Tú caminas, areño, japurini, Japurini. manam purinicho. Esto, por ejemplo, es una expresión muy interesante que deben conocer. ¿Ya? ¿Cómo yo planteo una pregunta en este caso? Inmediata. Ya. Mira, vayamos esto. Mira, aquí cito tenemos ejemplitos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Yo agarro esto, ¿ya? Y me voy a ir al otro lado. ¿Ya? A mi material extra de apoyo que tengo aquí. ¿Ya? Lo que estamos avanzando. ¿Ya? Estamos en la segunda, ¿ya? Segunda persona. ¿Ya? Para que no nos equivoquemos. ¿Ya? Pronombre. ¿Ya? Vamos a aumentar. Ahora, aquí voy a pegar lo siguiente. Dice ham, yachanki, ham, purinki. Esas son mis expresiones. Entonces, hay algo interesante. Si yo ya sé esto, estimados amigos, solo voy a hacer algo muy interesante para yo convertir esa expresión, esa palabrita, o esa expresión en una expresión interrogativa. Mira, tenemos ham y achanki. ¿Qué camalinta ya recurrente? Entonces, ¿qué digo? Si yo quiero preguntar y decir, ¿tú sabes? Oye, Juanito, ¿tú sabes? Muchas veces preguntamos, ¿eh? Oye, Juanito, ¿tú comes? O sea, para esas situaciones, estimados amigos, ¿qué voy a hacer? Y matan a Guayma. ¿Qué puedo hacer? Es sencillo. Y aquí te voy a poner. Ojo, para una expresión interrogativa, estimado, debes aumentar el sufijo, que te digo, chu. Nada más. Por ejemplo, vamos a copiar esto. Por ejemplo, han yachanki, ¿ya? Han mikunki. Hasta ahí estamos bien. Ahora yo voy a aumentar aquí. Después del inki, voy a aumentar el chu. Nada más. Y mi pregunta y mi expresión, que está en modo indicativo, se convierte en modo interrogativo. Interrogativo. Gracias al chu. ¿Te has dado cuenta? Solo necesitas un sufijo, el sufijo chu. El sufijo chu es muy poderoso. Es para todo tipo de preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, si no quieres utilizar con un sustantivo, con una expresión en tiempo presente, puedes utilizar. Por ejemplo, a manera de broma, dices, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner aquí. Tarantana, ya. Cuatro opciones del chu. ¿Y cómo puedo hacer esto, profesor? Mira,
Agarro un nombre y digo, Rolly, mi nombre, Rolly Chu. ¿Qué estoy diciendo? ¿Es Rolly? Esa sería la pregunta, ¿ya? ¿Es Rolly? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Es Rolly? Por ejemplo, no puedo solo hablar de Rolly, puedo hablar de un perro. Y digo, Alejochu, ¿qué estoy preguntando? ¿Es perro? Mira, fíjate, ¿ya? ¿Es perro? Solo va cambiando el sustantivo, ¿ya? Puedo utilizar esto, por ejemplo, puedo utilizar a ver, un adverbio, por ejemplo, hatun, un adverbio en este caso, de tamaño, ¿eh? Hatun, hatunchu, ¿qué estoy diciendo? Es grande, o sea, en todos los casos, estimados, el chu solo me va a dar a esa pregunta, ¿eh? ¿Es grande? ¿Ya? Por ejemplo, si yo utilizo un adjetivo, en este caso numeral, tawa, tawachu, ¿qué estoy diciendo? Es La Cuatro. pregunta sería, tawachu, es cuatro, ¿te das cuenta? O sea, funciona así, estimados amigos, ¿ya? caso El de chu. caso de, ¿ya? Entonces, ese interrogativo es sencillo para aprender el interrogativo. Cualquier momento de su vida usted va a utilizar, ¿eh? Atinichu, ¿puedo? Manacho atinki, podría ser, ¿eh? Más adelante vamos a entrar a otro tipo de expresiones, pero en este caso, mira, los más sencillos es. Y así funciona para todos Preguntas, los verbos, para todos los tiempos. a ver, ¿ustedes qué creen? A ver, por Ah, ejemplo, mira, yacha, ham y achanquichu. yacharanquichu. Con la ra, Este si es se el, agrega la ra al yacha, ajá, ranquichu. mira, este es en el tiempo presente. Ya, mira, fíjate, esto es en el tiempo presente. ¿Ya? Mira la primera parte. Ham y achanquichu, en el tiempo presente. Aquí. ¿Qué puedo hacer? Copio esto y plum abajito. Y digo, ham y hacha harán quichu. Aquí ha aumentado el ra. ¿Para qué sirve el ra? Para un tiempo Pasado. pasado. ¿Tú sabías? Fíjate. Ahora mi expresión es para el pasado. Sí funciona. Sí funciona. ¿Ya? Por ejemplo, han y achan quichu. Esta es una expresión ambigua. Puede ser para el futuro también. ¿Ya? Tú sabrás. ¿Ya? También funciona. Para los tres tiempos del verbo, para la conjugación, va a funcionar. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa es la expresión interrogativa. Y aquí en nuestro texto, pues nos preguntaba, Burinquicho, ¿tú caminas? Y yo puedo responder, Are, ñoja, porini. Sí, yo camino. Mana, manan, porinicho. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una expresión negativa. Y esto, ay, profesor, pero no es la expresión negativa. No te preocupes. En este libro ya está programado trabajar las expresiones negativas e interrogativas. Ya recién vamos a llegar, solo te estoy dando una idea para que conozcas ya. ¿Ya? Ujú. En el caso de una expresión interrogativa, estimados estudiantes, debes entender lo siguiente. ¿Ya? En este caso, dos cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí nomás te voy a explicar. Para las expresiones interrogativas, o en este caso, para las expresiones negativas, ¿ah? ¿Ya? Te debes utilizar dos cosas. El mana, que es el primer elemento, siempre acompañado por el chu. Y como dice el ejemplo, mira, mana purinichu, no camino. Mana yachanichu, no sé. Mana atinichu, no puedo. Mana yuyanichu, no recuerdo. Mana tusunichu, no bailo. Mana puglianichu, no juego. O sea, el verbo conjugado aquí sigue trabajando y puede seguir todo el tiempo trabajando en pasado, presente, futuro, pero siempre el mana va a ir antes del verbo y el chu va a ir después del verbo. Y cuando estos dos van, es una expresión negativa, ¿ya? Te estoy diciendo que es una expresión negativa, pero más no es una negación. Oiga, pero ¿cuál es la diferencia?
A ver, ¿cuál es la diferencia? Este está prohibiendo, ¿o no? Ya, en Mana, este caso, por ejemplo, ya, mira, veamos esto. a ver. A ver, dos palabras, dos expresiones muy interesantes aquí. Una expresión, ¿ya? Negativa, expresión negativa. Siempre va a ir, como te dije, formado por dos cosas, ¿ya? Por ejemplo, mana y el chu. Son dos cosas. Mira, mana y chu. Aquí al medio, aquí en este espacio, para que me escuchen, estimados, voy a poner cualquier verbo conjugado. Por ejemplo, mana tu su ni chu. No bailo. Mana Ah, ya. ya cha ni chu. No sé. Mana ru wa ni chu. No hago. Mana kun pa ya, kun pa ni chu. No tumbo. ¿Te das cuenta? Mana saji ni chu. Saji ni chu. No dejo. No, Entonces, te das cuenta que siempre va a estar conjugado. Si esto va a variar, el ni con el inki, puedo decir, mana sahin kichu, no dejas. Mana sahin ki chichu, no dejan. O sea, siempre va a funcionar así. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Mira, te estoy explicando como para un bebito. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es una expresión negativa, papitos. ¿Entienden esto? A toditos. Una expresión negativa. Pero hay otra expresión que no es negativa, sino control V ponemos expresión o una prohibición. prohibición es otro. ¿Ya? La prohibición, en este caso, para la prohibición, ¿qué vamos a utilizar? Y machatan. Para la prohibición es más una expresión sencilla. Manan o mana, que vendría a ser no. Así de simple. Manan, no. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, dices, tu hijo te dice, papá, quiero ir a jugar. No, estás prohibiendo. Y tú le dices, mana, así de frente. Es la prohibición. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, tu esposo dice, oye, quiero ir a jugar. No, es una prohibición. Le dices, mana. Entonces, en el quechua vas a encontrar dos expresiones. Por ejemplo, el primer caso, para una expresión negativa, sí o sí vas a encontrar el mana, ¿ya? Que siempre va a estar acompañado por el chu, sí o sí, expresión negativa. Y la prohibición solo es uno, que vendría a ser mana, así de frente. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Ahora, en este texto, por ejemplo, aquí tenemos, ¿ya? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, si dice, Ham Yachankicho, ¿tú sabes? Puedo responder. Por ejemplo, en este caso, Ari, que viene a ser una expresión, en este caso, que sí da lo contrario a prohibición, pues, Ari. Ya, por ejemplo, tú puedes decir aquí, vamos a regresar aquí. Lo contrario de prohibición sería Ari, que viene a ser sí, ¿ya? Entonces dice, mamá, quiero ir a jugar. Sí, ve a jugar, le puedes decir, ¿eh? ¿Ya? Mamá, ¿tienes dinero? Sí, afirmativa, totalmente afirmativa, ¿no es cierto? Entonces puedo utilizar esto. Entonces las preguntas aquí me dicen, a ver, señores, vamos a hacer lo siguiente. Y Machatarrawasunchi nos dice, un compañero te pregunta y te responde en quechua. Hampurinquichu, ¿tú caminas? Mira, fíjate esto. Eso me están preguntando. ¿Y cómo le voy a responder? Sí, yo camino. Ñoja, por. ¿Te das cuenta? O en este caso, por ejemplo, puedes utilizar las dos expresiones. Tú caminas, Hampurinkichu, y le digo, no, que lo estoy negando rotundamente. Y luego digo, Manan Purinichu.
Y como la expreso aquí, no, no camino. ¿Ya? Y ahora aquí yo te dejo ejercicios para que trabajes y dice, preguntas a responder. Ham yachankichu. Tú puedes responder, haré, ñoja y yachani. ¿Ya? De la siguiente manera. Ham yachankichu. Haré, ¿ya? Ñoja, yachani. ¿Ya? Sí, yo sé. Sí, yo sé. Pero si yo quiero, puedo poner lo contrario. Mana, ¿ya? Mana, yacha, nicho. Estoy negando. O sea, cualquiera de esas dos respuestas va a ser válida. Puedo responder de cualquiera de esas dos maneras. Entonces aquí tengo varias preguntas, son 5 preguntas. Ustedes contesten, respondan, trabajen con esto. ¿Entendido? Y Ujú. aquí otra vez, mira, estimados, te explicar. Mira, explicación de la pregunta. ¿Hampo Kichu? Y nos dice, traducción al español, ¿tú juegas? Y vamos a desglosar la oración. Dice, palabra, ham, pronombre personal que significa tú. Mira, como para bebitos, ¿ya? Como para guaguachas, ¿ya? Les estoy explicando. ¿Alguien nos ha comentado? Amauta, ya. Mira, ahora nos dice, ham, pronombre personal que significa tú, o se traduce como tú. Puglianki. Es el verbo conjugado en la segunda persona, lo que hemos avanzado ahorita. Han, pukliangi, han, tusungi, han, yechengi, han, Inki, suki, han, inki. muchangi, kuspangi, todo. Y dice, pukliai significa jugar, y el sufijo inki significa tú. Entonces, han, puklianki. Hasta ahí hemos desglosado. Y la partícula interrogativa indica que es una pregunta. Chu, ¿tú juegas? Y si te das cuenta, este chu, estimados estudiantes, amigos que están viendo por las redes, por YouTube, por TikTok, recuerden esto, este chu no tiene una traducción literal al castellano. No tiene. Solo, como dice, es una partícula que solo cumple la función de darle, ¿ya? O de indicar que es una pregunta. Por como un eso aquí alfiler. y te dije, mira, dices, rolechu, es role, aljochu, patonchu, millachu, monaichu, jaiwarmi, ¿ya? Podrías utilizar, o jaiwarmi, monaichu, o monaichachu, se utiliza solo para preguntas, es una partícula exclusiva para preguntas, ¿me entiendes? ¿Ya? Eso hay que entender, solo es para preguntas, ¿ya? Ahora, nos dice, estructura en quechua, debemos poner el sujeto, el verbo conjugado y el chu, y el signo de pregunta. Por ejemplo, tú comes, han, mikunki, chu. Tú hablas quechua, ham, rimanquichu. Tú caminas, han, purinquichu. Tú vives en la ciudad, han, llahtapi, ajá, ya, han, llahtapichu, tianqui. Ahora, esto debes entender, estimados. Cuando ya ponemos un elemento, como dices, por ejemplo, tú vives en la ciudad, ¿qué va a pasar? Nuestro chu de donde estaba en el verbo se va a trasladar al objeto. Es una regla muy interesante. Cuando nosotros empezamos a poner objetos, tu amigo chu que estaba aquí al final, aquí te voy a explicar, mira, estaba aquí al finalcito, ¿qué va a pasar? Cuando estaba aquí el chu, ¿ya? Ham tianquichu decías, ¿eh? Pero cuando tú empiezas a poner un objeto, estimados, ¿qué va a pasar? El chu se va a trasladar automáticamente aquí al objeto. Se va a trasladar. Y tu expresión va a ser ham tianquichu. O, por ejemplo, aquí, la pregunta dice, ¿tú hablas quechua? Mire, fíjate, Ham Rimanquichu era la pregunta. Ham Rimanquichu. Y tú dices, Ari Manan, puedes decir. Pero cuando tú ya dices,
un objeto más pones aquí. Tú hablas quechua, ¿qué va a pasar aquí? Harán, se... Ujú. No hay audio, maestro. Se fue el audio para... Conectividades. O se salió, creo que profesor. O se terminó, no se ha terminado. Sí, debe ser todo. Chicos, una consulta. ¿Cómo se obtiene el material que el profesor está mostrando? Escríbele al profesor Caí de y casualidad. Caí vas a de pagar un casualidad. monto. Sí, justamente caí de casualidad porque estaba en YouTube y me apareció la ventanita de la clase en vivo. Entonces anoté el link e ingresé, pero no sé desde qué punto se están conectando o cómo se hace para obtener el material, nada. Quechua sureño, búscale ahí, a ver, en el Face. En el Facebook, Quechua Sureño. Ajá, espérate, que yo tengo su teléfono, a ver. O el link se me pueden pasar en el chat para poder estar en contacto. Pídele su teléfono, pídele de frente su teléfono y que te dé. Ah, genial. Ya Ya voy a regresé, preguntar. aquí estoy. Ya, es que estoy en este caso, tan concentrado en explicarles y hay veces se me va este tema del no conectar mi laptop. Pero estamos aquí. Mira, fíjense, lo que estábamos hablando era esto, pues mira, me decía Cuterbarimbas que tanta, ya. Decíamos, que cuando nosotros empezamos, estimados estudiantes, en este caso, a utilizar, a ver, vamos a regresar aquí, a utilizar nuestro amigo Chu, ¿ya? Tiene, en este caso, cuando ya como te diría vulgarmente, lo metes un objeto a tu oración, va a variar. Ya, vamos a ver la página 5. Cheira, pues atingimos la vamos a quedar. Ay, yo también voy a conectar. ¿Vas a comentar? Voy a conectar, profesor, gracias. Ya, Ya mira, estoy vayamos muriendo, aquí, mira. ya estoy Ya, muriendo. estimados, mira, que llamo Cotimich, mira, aquí estamos, ¿ya? Y nos dice, mira, por ejemplo, aquí la expresión, tú hablas quechua, ¿ya? Y como te estaba explicando, tú ya puedes utilizar, pues aquí, mira, vamos aquí y veamos aquí. Mira, yo pongo en este caso, mi expresión y digo, tú hablas quechua ahora. La idea es lo siguiente, estimados, ¿ya? Y ¿ya? Si ya me han dado la idea diciendo que, ya, pues tú hablas quechua, vamos a guardar esto antes de que se pierda nuestro material. Un rato, si no, vamos a perder todo el material que tenemos, ya de hoy día. Materiales, ¿qué es lo suyo del taller? Sesión 6. Esto es sureño, ¿ya? Mira, tenemos todos los materiales estimados, así que 5 nos toca, creo, 6, ¿ya? clase 06 es hoy día, 6 hoy ¿ya? día. Muy bien. Entonces, mira, tenemos aquí, Han Riman Quichu. Esa es la preguntita, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso nosotros? Cuando ya nos encontramos con esta pregunta, por ejemplo, Han Riman Quichu, ¿ya? ¿Qué hacemos? Es sencillo, pero aquí hay algo más, pues, que deben entender. ¿Cuál es esa cosa que tienen que entender? Aquí.
Ham es tú. Mira, fíjense, tú. Ham. Ya hasta que hay que más línea que hablas. Mira, hablas. Voy a poner con un color morado para que entiendan. Y me dice ham. Ya hasta aquí. Mira, fíjense. Tú hablas y aquí también rimanqui. Ya, rimanquicho. La pregunta está bien. Pero aquí un elemento que me está quedando al aire, pues quechua. Entonces, este elemento me da a entender lo siguiente en automático. ¿Qué cosa me da a entender? Que ahora el rimanquicho ya se va al final. Imagínate que yo traigo, ¿ya? Y pongo aquí. Ham, quechua, ta, Ta. rimanquicho. ¿No es cierto? Mm, Podría ser una manera de expresar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, había en el caso anterior que muchas veces el chu se traslada adelante, como en esta oración, por ejemplo, aquí, dice, han llaqtapichu tianqui, por ejemplo, esta expresión, han llaqtapichu tianqui, ¿ya? Podría, en este caso, lo normal de esto, agarramos el chu, mira, fíjate de Quechua, aquí, tachu, quechua. y lo traslado aquí, ¿ya? Prum. Quechua, pongo, o runa simi, jesuasimi, cualquiera de los dos. Runa simi tachu rimanki. Tú hablas quechua y ¿en qué caso sucede eso? En la mayoría de los casos vamos a encontrarnos esta situación. O también puedes encontrarte con la situación Han runa simi te rimanquichu. También puede ser. Entonces tienes dos opciones, pues, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, ¿podemos utilizar las dos opciones? Claro, pero siempre el chu va a indicarnos pregunta, pregunta, pregunta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, a ver, la otra oración. Veamos aquí, mira. La otra oración dice, Han llaqtapi tianquichu. Tú vives en la ciudad. Y entonces, ¿cómo yo convierto esta oración? ¿O cómo puedo analizar esta oración? Tú vives en la ciudad. Han llaqtapi tianquichu. Mira, ¿te das cuenta? No suena tan bonito. Han llaqtapi tianquichu. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, cuando nos encontramos con este tipo de expresiones, ¿qué va a pasar? Simple. Tú ya has conocido o ya has reconocido que aquí está tú como ham. Ya está. Por ejemplo, vives. Y matkama vives. Tianqui. Tian, quichu. ¿No es cierto? Ahora, en la ciudad, cuando nos encontramos con esta palabrita en, yo ya digo ahí la linda. ¿Qué Y, puede pasar? Cuando te encuentras con el ay, pi, siempre este chu se va a trasladar ¿a dónde? Vamos a trasladar al objeto. Han, ya está, pichutien, ¿ya? Ahora, si tú te encuentras con el ta, tienes dos opciones. Si usted desea, puede traer el chu hacia adelante, aquí, han, una simitación rimanki, o simplemente mantenerlo. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Del sufijo que vas a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿suele pasar esto? Suele pasar. ¿Vas a enfrentarte a este tipo de situaciones? Vas a enfrentarte, ¿ya? Pero como te digo, estimado, siempre, siempre, siempre nuestras expresiones van a estar siguiendo ese orden o vamos a tener que utilizar siempre el chu, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Tianguicho es sentarse, también tianguicho es sentarse, ya saben eso, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, tapu, cancho, manacho? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Ya? Pero recuerden esto. Este tema de los negativos recién estamos llegando, estimados. Recién estamos llegando, no se preocupen, ¿ya? Entonces, en cuanto lleguemos, ya pues van a estar más tranquilos, ¿ya? Pero por ahora ya les estoy dando algunas ideas muy interesantes para que puedan trabajar, ¿ya? Tú sabes que yo, Carlos Nacimita y Achanquicho, mira, nos dice igual, Carlos Nacimita y Achanquicho, ¿ya? En que ellos siempre utilizamos el chu para hacer preguntas, es una regla muy importante, estimados, ¿ya? Siempre se utiliza el chu para hacer preguntas, ¿ya? Si respondes con sí, puedes decir, Ari, ñuja, pugliani,
Mira, cuando sí, yo juego. Si respondes con el no, puedes decir mana. Mana porque ya han hecho. No, yo no juego. Es el resumen de lo que estamos viendo. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora sí, muy bien. Cambia el pronombre. Otra vez. Ñuja mijuni. Ahora con el ham. Ham mikonki. Ñuja purini. Ahora cómo voy a contestar. Ham purinki. Ñuja rimani. Ham rimanki. Ñuja pukllanki. Ñuja puklani. Ham pukllanki. ¿Ya? Entendido. Eso es el trabajo que tienen que hacer ahora. ¿Ya? Por favor, hagan ese trabajo. Y terminamos con la conclusión, estimados amigos, del ham. ¿Ya? Chemi, Kamagai, pronombre en la segunda persona, el tiempo presente. ¿Ya? Entonces, en nuestro cuadro que aquí en el material de apoyo, hemos avanzado hasta aquí. Los dos ya tenemos apoyo. Ahora, vamos a avanzar hasta la tercera persona más. Vamos a darnos un poquito de tiempo o están cansados. ¿Qué dicen ustedes? Terminamos hasta el singular. Hasta el ¿Cómo? singular. Hasta Terminamos el con o el sea, ya, vamos a terminar con el PAI, ¿ya? Todos los singulares vamos a terminar hoy día. Entonces, vayamos aquí, mira. Fíjate, escúchame esto, ¿ya? Nos dice, cuando usamos el PAI, siempre va a tener la terminación N. Y aquí está, pues, estimados amigos, en nuestro cuadro. Mira, el PAI que tú has utilizado, ¿ya? Aquí, el PAI siempre está teniendo la terminación N. ¿No es cierto? Pi con la terminación N, siempre, ¿ya? Entonces, no se olviden, siempre vamos a tener esa terminación. Y aquí en nuestro libro hablamos de eso. Pi yachan, pi mikun, pi purin, pi tuso. Y en todos los casos te encuentras con una terminación N. N y N. Esa es la regla de oro que ustedes no deben olvidar. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, ya tenemos, por ejemplo, Pairima. Ahora, error. ¿Qué vamos a hacer? Corregir. Payachani. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a corregir, pues. En este espacio pongo Pay, ya. Pay, ya. Ya está. Dándole punto, ya están agarrándole la línea de nuestro trabajo. Pay, Pay Mikon, Pay Puri, Pay Tuso. Y aquí van poniendo, ¿eh? ¿No? La respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay otro ejercicio que dice, en la oración, cambia la oración de segunda persona, ham, ¿ya? A tercera persona, pai. Ham mikonki, pai mikon, ham purinki, pai purin, ham rimanki, pai riman, ham pukllanki, pai pukllan, ham tienki, pai tía. Facilito, ¿ya? Es muy fácil, ¿ya? Descubrimos la palabra escondida. Por ejemplo, aquí está interesante lo que tienen que hacer. Mira. Adivina el verbo correcto según la definición y conjúgalo en la tercera persona. Pai. Dice. Definición. Lo hacemos cuando nos movemos de un lugar a otro. ¿Qué es? Respuesta. Pai, puri. Ahora, aquí dice. Lo hacemos cuando ponemos comida en la boca. ¿Qué hacemos? Pai, mikun. Pai, mikun. Ya. Hacemos cuando decimos palabras. ¿Qué sería? Pai y matkama. Lo hacemos cuando decimos palabras riman. Pai, riman. ¿Ya? Es la acción de usar los ojos para ver algo. ¿Qué sería? Pai, agua. Lo hacemos cuando nos sentamos en un lugar. Pai, Tía. tía. Lo hacemos cuando movemos el cuerpo al ritmo de una música. ¿Qué sería? Tuso. Pai, tus. Entendido. Muy bien. ¿Cierto? Ahora nos dice, mira, vamos a poner verdadero o falso de acuerdo a la expresión. Por ejemplo, pai yachanki, ¿estaría correcto? Man. No está correcto, señor. Entonces, ¿cuál sería? Pai, Pai, yacho. yacho. Y aquí nos dice, ahora, tú vas a poner verdadero o falso. Pai mijunja, ¿está bien? Falso. ¿Tiempo presente? Falso, pongo, ¿no es cierto? Una F. Pai riman, ¿está bien? Verdad. Verdad. Pai purinki. Falso. Man. Falso. Va poniendo de acuerdo a sus respuestas, ¿ya? Muy bien, tenemos esa tarea. Y conclusión. Ojo,
El PAI, estimados estudiantes, siempre va a estar de la mano con la N. El día que esto no vaya, olvídate. Ese día tu quechua va a estar totalmente mal. ¿Ya? No va a estar ni él ni ella. Ajá. ¿Ya? Eso, estimados estudiantes. Entonces, por favor, tenemos algunas tareas muy importantes para el día de lunes. Aquí, como les dije, repasar la página 122 y 123 del libro de cuentos clásicos y andinos y supaditos. ¿Dónde está ese libro, profesor? Mira, aquí les voy a mostrar. Para que me vaya, está en esta carpetita. Creo que no todos han visto. Algunos me escriben, profesor, no encuentro los materiales. Pero este material lo van a encontrar aquí, en nuestro material. Aquí está. Este material que se les ha compartido a todos, estimados, está aquí. Para todos, Quechua 2025. El curso que estamos llevando aquí se denomina Quechua Sureño según el Minedu, según el Ministerio. En esa carpeta van a encontrar qué cosa. Todas las clases, los materiales de apoyo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a subirlo el 6. También el libro que tenemos y también las grabaciones de las clases. ¿Ya? Van a encontrar. Ahora, ¿qué más van a encontrar aquí? Por ejemplo, van a encontrar, para el tema del libro que les estoy diciendo, en Quechua 2.1 van a encontrar cuentos clásicos andinos y sopa de letras. Este libro es el material que les estoy mostrando de la sopa de letras, los cuentos. ¿Ya? Aquí está. Busquen eso y con eso trabajen, por favor. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso hemos llegado al final de este video. O digo, de este video, como grabo tantos videos, pienso que es video. Ya, al final de nuestra clase y pues recuerden que el día lunes es en este caso, la segunda evaluación. ¿Ya? La segunda evaluación a las 9 de la noche. Ya, ojalá que no nos falle este tema de Google Formularios, como la anterior vez que había tergiversado nuestras respuestas, todo eso. Cuando es bastante siempre pasa eso, porque en las otras preguntas que eran menos ítems, no pasó nada. Siempre hasta en concursos así, eso sucede. A mí me ha pasado una vez. Por eso siempre he aprendido a tomar captura, por eso, para Sí, poder reclamar. Ajá. Se quiere bloquear a veces, pues. Sí, ¿Ya? sí sucede eso. Ya, pues, estimados, entonces, mira, ya con eso quedamos, nos vemos. Y recuerden que este libro son de 120 páginas, estamos avanzando 10 páginas por clase, porque son muchos ejercicios. Tenemos previsto 12 clases, un mes. Para la segunda parte del libro estoy trabajando, también va a salir otro libro con ejercicios, ejemplos, todo de los sufijos, ¿ya? Y el tercer mes, estimados amigos, vamos a hacer todo lo que es formación de textos, estructuración de textos, todo eso. Y las lecturas también vamos a hacer en el tercer mes. Así que tenemos bastante trabajo, ¿ya? Ya pues, estimados, con eso creo, gracias a ustedes más bien por participar en las clases. Cada vez yo también estoy estudiando más para aclarar sus dudas. Otra cosa. Ya, pues, nos vemos entonces. ¿Ya? Tupananchiskama. Tupananchiskama yachachik. Había un compañero que quería su teléfono. Dice que ha entrado por Face y ha encontrado la clase en vivo y quiere comunicarse. No sé Sí, que cuál me es. escriba. Aquí está mi número. Ya saben, les estoy dejando en el chat interno. Escríbame nomás, ahí está todo. ¿Ya? Y también voy a actualizar los materiales ya, estimados. Ya lo voy a actualizar ya para que, ahora mismo para que estudien, ¿ya? Ya pues, nos vemos entonces. Tupananchiskama. Chao, 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 chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, bye. Cuídense.